Uno de mis formatos favoritos, si no mi favorito dentro del mundo de los juegos de cartas, es el formato limitado. Y dentro del limitado tenemos dos vertientes. Tenemos la vertiente del sellado, que sería montarnos un mazo con una serie de sobres que nos entreguen, y luego el otro formato sería el formato de draft, que es parecido, pero en lugar de jugar con todos los sobres que nos han dado, jugamos con 3 o con unos cuantos de los que iremos seleccionando cartas y se las iremos pasando al resto de jugadores. Hoy vamos a centrarnos en el draft y os voy a contar una serie de consejos y una serie de cosillas que yo personalmente uso cuando hago mis drafts para intentar hacer el mejor mazo posible. Os lo explico ahora. Bienvenidos a la Taberna de Dam. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la Taberna de Dam. Tomad asiento, tomaros algo. Como os digo, hoy vamos a charlar sobre unos cuantos consejos, 8 en concreto, dentro del mundo de los drafts. Y con esto, antes de empezar, quería comentar que no va a ser algo específico de uno u otro juego, ¿vale? Sí que lo que más he drafteado a lo largo de toda mi vida ha sido Magic. Ahora estoy drafteando muchísimo Flesh and Blood, que por cierto, el draft de Flesh and Blood es completamente diferente al de Magic, pero hay ciertos conceptos que dentro de todos los juegos de cartas coleccionables, dentro de los drafts, se tienen que tener en cuenta de una forma bastante parecida. También drafteé en su momento con Legends of Runeterra, también con Hearthstone y con otros cuantos juegos que se puede montar draft, porque al final realmente el sistema de draft me mola mucho. Voy a explicaros los consejos, además yo creo que de arriba hacia abajo, como lo más importante o lo primero que tendríamos que hacer, y luego ya cosas que tenemos que tener en cuenta dentro del propio draft. Fuera del draft tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que tenemos que conocer el set. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando drafteamos dentro de un juego de cartas, se draftea una nueva colección. Las colecciones de los juegos de cartas van saliendo de forma periódica cada 3, 4, 5, 6 meses y van saliendo nuevas cartas. Y normalmente al principio de todo los formatos que se suelen jugar son los formatos de presentación y formatos de draft. ¿Por qué? Porque la gente todavía no tiene cartas de ese set y el formato de draft, al ser que te dan cartas del set nuevo, puedes empezar a construir como tu base de cartas y vas a ganar nuevas cartas de ese set. Entonces, es un formato que se suele hacer al principio de muchos sets de juegos de cartas. Por lo tanto, algo muy importante es conocer bien el set. Los sets vienen con una serie de mecánicas, con una serie de cartas que son bastante potentes, con una serie de ideas nuevas de juego, con una serie de formas de jugar incluso diferente en muchos tipos de juego, en muchos de los juegos que existen actualmente. Así que conocer el set es bastante importante para saber un poco con lo que nos vamos a encontrar y saber identificar ciertas cosas de las que ahora luego hablaremos. Así que lo primero sería conocer el set lo mejor posible. Luego tendríamos que conocer también las estrategias que se siguen dentro de ese set. Ya no únicamente hablar de las mecánicas, que eso sí que es importante. Normalmente cuando sale un set nuevo en muchos juegos de cartas, implementan normalmente algunas mecánicas nuevas. Véase dentro de Magic, que han metido muchísimas mecánicas a lo largo del tiempo. Creo que hay más de cientos de mecánicas a día de hoy dentro de Magic, o incluso en Flesh and Blood, esta última mecánica, metieron el sistema de sigilo y otras mecánicas que han ido poniendo en diferentes héroes. Por lo tanto, conocer las estrategias ya no es únicamente conocer las mecánicas, sino también cómo vamos a plantear las partidas y cómo podemos intentar montar el mazo de la mejor forma posible. Sin irnos muy lejos, hablando de Magic, por ejemplo, ha habido muchas expansiones en las que ciertas combinaciones de colores funcionaban muy bien, porque tenían muchas cartas que apoyaban a la sinergia entre estos dos colores. Por lo tanto, hacerte un mazo Dimir, que sería un mazo azul y negro, a veces era una muy buena opción, cuando a lo mejor en otro mazo, es decir, en otra expansión, hacértelo Azorio, azul y blanco, era una mejor opción. Entonces, conocer bien las estrategias en las que basar tu mazo antes de empezar la partida también es bastante importante, antes de empezar el draft. Luego también tenemos que tener en cuenta, una vez ya estemos sentados dentro de la mesa de draft, ¿vale? Que normalmente nos vamos a sentar con otras 5, 6, 7 personas, dependiendo de lo grande que sea el draft y del tipo de juego, ya que en Flesh and Blood los drafts suelen ser de 6 personas y en Magic suelen ser de 8, eso va dependiendo un poco del juego. Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta una vez ya estéis sentados y estéis jugando y estéis drafteando es tener en cuenta lo que está sucediendo encima de la mesa. Esto quizás es un concepto un poco más avanzado y es una cosa a la que no tendréis muy en cuenta, sobre todo al principio cuando estéis empezando a draftear de ciertos juegos, pero las mecánicas y las cosas que vienen dentro de los mazos, dentro de los sobres, a veces son muy específicas. Dentro de Flesh and Blood, por ejemplo, hay ciertos espacios reservados para ciertas cartas. En esta última expansión que salió, que fue la de Outsiders, habían ciertos huecos reservados para ciertas clases. Por lo tanto, si en el primer sobre que te pasan tú ves que ha desaparecido una carta del tipo X, es decir, de asesino, por ejemplo, y tú sabías que ese slot estaba reservado para una carta de asesino, puedes saber
que el jugador de tu derecha, el que te ha pasado la carta, está jugando con asesino. Entonces tú tienes que intentar buscar a lo mejor otras cosas. Es importante tener en cuenta qué es lo que está sucediendo alrededor tuyo, también ciertos colores que desaparecen cuando drafteamos con Magic y demás, para tener en cuenta qué es lo que tú puedes buscar. Si te interesa seguir apretando en ese color, o si te interesa a lo mejor hacer algún tipo de cambio para poder intentar tener un mejor mazo y no estarte peleando por las cartas con otros jugadores. Esto es un concepto un poco más avanzado, podríamos decir, pero entender bien lo que está pasando a tu alrededor es bastante importante para, sobre todo, tener en cuenta un poco cómo te vas a montar el mazo, ¿vale? Y nunca, mejor dicho, tienes que tener en cuenta lo que pasa alrededor, pero también tienes que tener en cuenta lo que haces tú. ¿Por qué? Porque normalmente los drafts, una vez ya estamos jugando en un formato un poco más experto, podríamos decir, yo personalmente no hago esto, ¿vale? Pero hay una norma que es la de que no puedes mirar las cartas que has ido cogiendo hasta que no terminas con todo un pack, y hay veces que no puedes hacerlo ni hasta el final de todo el draft. Entonces, las cartas que coges te tienes que ir acordando de ellas, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que lo normal es que te permitan hacerlo después de un pack, después de haber cogido 14, 15 cartas, pero irte recordando esas cartas que vas cogiendo es bastante importante, ya no únicamente por las sinergias que pueden generar entre ellas, sino también por ciertas cosas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la curva de mana, de la que vamos a hablar ahora mismo. Así que intentar recordar las cartas, o al menos ciertas cosas clave de las cartas que vayáis cogiendo, para tenerlas en cuenta en futuros picks. Un pick es una selección de una carta, lo digo porque es una terminología que se usa mucho dentro del mundo del draft. El tema del pick, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, después de cada pick, intentar acordaros un poco, más o menos de la carta que tenéis, dependiendo un poco del coste, si es una carta muy cara, si es de un color al que todavía no habíais ido, para intentar a lo mejor buscar más sinergias. Si tiene alguna carta que combina muy bien con ella, acordaos que la habéis cogido. Si es una carta de equipo, por ejemplo en Flesh and Blood, acordaos que habéis cogido un equipo ya de ese tipo y que no necesitáis más. XXX, etcétera, 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 ¿vale? Siguiente cosa, que también es muy importante con el tema de ya una vez sentados dentro de la mesa, y es que te mantengas abierto. ¿Qué significa esto? Esto es bastante importante, sobre todo en las primeras selecciones, en los primeros picks del draft. Mantenerse abierto significa no tener una estrategia muy clara o muy cerrada desde el momento 1. Sí que es cierto que hay ciertas excepciones, es posible que en ciertos juegos nos entre alguna bomba, alguna carta que sea realmente potente, de la que hablaremos después, y es importante a lo mejor tener en cuenta, pues bueno, pues que, ojo, de primer pick, en el primer sobre me sale una carta que es una bomba, una auténtica carta que me va a ganar la partida ella sola a un altísimo porcentaje de probabilidades. Oye, pues a lo mejor me la cojo ya, me sale una carta roja en Magic súper potente y digo, all in, me la pillo. Me sale una carta Majestic de las de Flesh and Blood que es buenísima y a lo mejor me la cojo y digo, vale, esto ya me está centrando un poco. Pero si no sucede, que es bastante probable, ya que las bombas no hay tantísimas, pero bueno, es bastante probable, manteneos abiertos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estáis drafteando en Flesh and Blood, intentad coger cartas genéricas que podáis usar con cualquier tipo de héroe, para ya después, viendo una vez hayáis visto cómo está yendo la mesa, tomar una decisión después de a qué ir. O, por ejemplo, en Magic, intentad a lo mejor coger un color, 2, 3 colores, manteneros un poco abiertos. Son muchos picks a lo largo de todo el draft, sobre todo dentro de Magic, acabáis pillando 45 cartas, de las cuales usaréis unas 24 o 25, dependiendo de la cantidad de tierras que vayáis a llevar. Entonces, da tiempo a mantenerse abierto y no cerrarse desde un principio a lo que os parezca más óptimo, porque es posible que con el segundo sobre, pues, entren cosas bastante más interesantes. Hay en ciertos juegos que esto es complicado, como os decía, dentro de Flesh and Blood, ya que todas las cartas que vas a picar las vas a usar, y al final mantenerte abierto mucho rato es complejo. Pero intentad a lo mejor 6, 7 picks, cogiendo genéricas, a lo mejor alguna carta muy potente que veáis de alguna clase, pero antes de llegar al segundo sobre ya más o menos tenéis que tener en cuenta qué es a lo que vais a ir, porque si cambiáis de tercio va a ser realmente complicado volver a engancharos al draft, ¿vale? Yo personalmente os lo comento. Y ya un par de cosillas, ¿vale?, que hay que tener en cuenta. Ya una vez visto todo lo que tenéis que tener en cuenta cuando estáis sentados, es, lo primero de todo, recordar la curva de maná, que justamente hablábamos ahora de ello. Recordar la curva de maná es importante en muchos juegos. Dentro de Flesh and Blood, el tema de la curva... Os voy a hablar mucho de Flesh and Blood y Magic porque son como los dos TCGs físicos que más he drafteado, pero esto se puede extrapolar mucho, porque veréis que las curvas de maná en estos dos juegos, por ejemplo, son completamente diferentes. En Magic la curva de maná nos dice que en los primeros turnos, en turno 1 quizás no tiene que haber tantas cartas, turno 2, 3, es decir, cartas de coste 2, 3
2-3 quizás tendría que ser la curva más alta y luego ir bajando y demás. ¿Qué significa esto? Que si nos cogemos cartas con una curva de maná muy estática, a lo mejor muy plantada, va a ser difícil a lo mejor arrancar en los primeros turnos, ya que no tendremos suficientes cartas para empezar, que son las que necesitamos importantes al principio. Y a lo mejor si hacemos una curva pues muy baja al principio y que tenga muchas cartas de coste alto, si no nos entra el maná suficiente nos va a costar entrar en partida. Y en este tipo de formatos normalmente entrar a tempo, entrar poco a poco en la partida y estar constantemente generando presión al oponente suele ser bastante bueno. Entonces lo mejor que podéis hacer es teniendo clara una curva de maná donde el turno 2 y 3 son los puntos más altos y luego vamos bajando. Y esto se puede extrapolar a Flesh and Blood de otra forma, con el tema de el coste de las cartas que cogemos con lo que pichean dichas cartas, es decir, la cantidad de maná que te dan las cartas que estamos seleccionando para las cartas que vamos a jugar. Si tenemos un mazo donde los costes son todos de 0 y 1, pues es posible que vayamos a seleccionar todo cartas rojas, no nos haga falta tener mucho pitch porque el mazo va a ir tirando muy rápido. Pero si tenemos mazos más pesados, más complejos, con costes bastante más altos, quizás es mucho más interesante cogernos cartas azules y amarillas que picheen un poco más para que acompañen a nuestro sistema de juego. Entonces ahí, dependiendo un poco del estilo de cartas que vayáis cogiendo, tendréis que decidir qué versiones cogéis, si las azules, amarillas o rojas, en dependencia un poco del maná que cuesten. Por eso esta es como una curva de maná especial y diferente que tiene Flesh and Blood. Por eso, todo el tema de maná tenéis que tenerlo en cuenta, ya que en otros juegos cada uno tiene su sistema de maná, pero con todos hay que tenerla en cuenta para antes de draftear. Y por último hay un par de cosas que me gustaría comentar, que es ya hablando directamente de las cartas. Lo primero sería el tema de localizar las bombas, ¿vale? Cuando estábamos hablando antes de que hay que conocer el set, una de las cosas que también viene a colación de conocer muy bien el set es identificar qué cartas realmente son bombas para este formato. Es decir, es muy diferente la partida que se juega dentro de un formato competitivo, de un formato estándar, un formato legacy, a un formato draft. Las cartas tienen un valor y una potencia muy diferentes. Una carta que sea extremadamente buena en un formato construido puede ser extremadamente mala en un formato limitado, ya que sea una carta muy situacional, que ahora luego os contaré el por qué hay ciertas cartas que son más interesantes o menos interesantes dentro de estos formatos. Así que localizad las bombas o localizad un poco las cartas que creéis que son definitorias de un mazo, no sé si esa palabra existe, son cartas definitorias de un mazo. Podríais avanzar casi toda la experiencia de esa partida, casi todo vuestro mazo con esa carta, porque consideráis que es lo suficientemente potente como para dar la vuelta a la partida o incluso daros la partida. Que hay cartas dentro de todos los juegos de cartas que tienen estos potenciales dentro del sistema de draft. Y lo último, y no creo que sea menos importante, es el tema de porque claro, os estoy diciendo que conozcáis el set, que identifiquéis las bombas y demás, pero ¿cómo sabemos cuándo una carta es buena en formato limitado y cuándo es mala? No hay una fórmula 100% que sea excelente, pero hay ciertas pautas que yo creo que son bastante interesantes para entender cuando una carta es mejor o peor. Y es que las cartas buenas normalmente son cartas proactivas, ¿vale? Todo esto pilladlo con pinzas, es una norma más o menos general, pero hay ciertas ocasiones en las que no. Pero normalmente las cartas buenas son cartas proactivas, es decir, cartas que ya de por sí tienen como efectos buenos para ello, que no, es decir, para entrar dentro de la partida, que son cartas que no dependen de nada más, sino que ellas mismas ya de base son buenas. Cartas con buenas estadísticas dentro de Magic, una criatura que por 2 manas sea un 3-3 puede estar perfectamente bien, cartas que tengan efectos que nos generen robo de cartas, que eso no es algo reactivo, sino que es algo proactivo, nos están generando un recurso que siempre vamos a necesitar. Entonces las cartas proactivas, todas aquellas que hagan efectos que sean buenos siempre, o que da igual el momento de la partida, sean buenas siempre, o en muchísimos casos, suelen ser cartas buenas para el draft. Porque los drafts no están pensados, o el formato limitado no está pensado para que nos construyamos un mazo con un combo, o con una estrategia, o con unas sinergias, ya que estamos ligados a lo que vayamos a ir robando de esos sobres, y a lo que vayamos picando. Por lo tanto, intentar jugar con cartas proactivas es casi siempre la mejor opción. Por lo tanto, ¿cuáles son las cartas malas para pillar dentro de estos formatos? Pues las cartas reactivas o las cartas situacionales, normalmente. ¿Qué significan cartas reactivas o situacionales? Pues cartas que en depende qué momentos o en muchos momentos de la partida son malas. Que es cierto que en ciertos momentos de la partida serán perfectas y serán buenísimas,
pero esos momentos o esas cosas puede ser que no se sucedan dentro de la partida. Por poneros un ejemplo muy claro, hay cartas, dentro de los juegos de cartas de general existen los removals, que hemos hablado de ellos cuando estábamos hablando de los tipos de cartas y los arquetipos y demás de los juegos de cartas. Entonces, las cartas de removal suelen ser cartas muy buenas, pero removals específicos ya suelen ser bastante más malos. Por poneros un ejemplo, si tenemos una carta que por 2 manás destruye una criatura voladora, oye, no está mal, si yo por 2 manás soy capaz de matar una criatura voladora que haya jugado el otro jugador que cueste 5, le estoy sacando mucho valor a la carta. Sí, pero es que no sabes si tu oponente va a llevar una carta voladora o no. Por lo tanto, esa carta, si tú te la robas y el oponente no tiene cartas voladoras, va a ser una carta muerta en tu mano, no la vas a poder usar. Por muy bueno que sea como removal para cartas voladoras, ya que tu oponente no las llevará. Diferente sería si el set se centrara muchísimo, por ejemplo, como en la última expansión de Magic, en las marchas de las máquinas, se centrara mucho en artefactos. Entonces, llevar alguna carta de removal específico de artefactos puede estar bien, porque sabes que dentro del set hay muchas cartas que son de ese tipo, y puede ser interesante. Por poneros otro ejemplo, cartas reactivas que no serían muy interesantes es todo el mundo de los counters. Los counters dentro del limitado a mí personalmente me gustan bastante, pero entiendo que son cartas reactivas, que son cartas que vas a contrarrestar algo de tu oponente, pero en un robo al top deck, al final de la partida, cuando te estás robando y necesitas cartas proactivas para generar una presión a tu oponente, no son cartas que sean interesantes, ya que la robas y no vas a poder hacer nada con ella. Y si el oponente al siguiente turno te tira algo muy pequeño y tú tienes que contrarrestárselo, has perdido una carta para nada. Entonces, son cartas reactivas que no son del todo interesantes. Y por último, el último ejemplo, una carta que, por ejemplo, descarte cartas a tu oponente. Que le diga, descarta cartas. Normalmente las cartas de descarte, dentro de este formato, también son bastante malas. Porque dichas cartas, a lo mejor dicen, tu oponente descarta 2 cartas de su mano. Pero llega un punto en la partida, dentro de partidas de Magic, en Flesh and Blood y tal, ¿no? Por el tema del robo y la cantidad de cartas que se roban, pero en Magic robas una carta cada turno. Y hay un momento en la partida normalmente en el que la partida se estanca y ambos jugadores van al top deck y suele pasar muchísimo dentro del limitado. Entonces, robarte al top deck una carta que hace que tu oponente descarte una carta no te va a servir normalmente de nada, porque tu oponente no tendrá cartas en mano. Y va a robar la carta y normalmente la va a jugar. O si se roba tierra, a lo mejor se la guarda y tú, porque no le interesa jugarla para que te creas que tiene algo en mano, y tú juegas esa carta para hacerle descartar y descubres que es una tierra y que has perdido una opción de meter una mejor carta en lugar de una carta de descarte dentro de tu mazo, ¿vale? Estos un poco son los 8 consejillos, 8 ideas que me gustaría, que me apetecía explicaros en el día de hoy, ya que se vienen ciertos drafts. Ahora va a llegar muy pronto el draft de Magic del juego de Señor de los Anillos y también va a llegar el draft de Monarch, en este caso de Flesh and Blood, porque en la nueva expansión no se puede draftear, así que volveremos a los drafts de Monarch. Y creía que era un buen momento para charlar un poco sobre esto, por si a alguien le sirve o a alguien le he dado un par de consejos tímidamente interesantes. Como os digo, cada uno de los juegos tiene sus formas de draft diferentes y tiene como ciertas estrategias o ciertas formas de draftear bastante diferentes, pero estos 8 consejos que os he dado hoy son como bastante generales y creo que se pueden implementar en todos o en casi todos los juegos de cartas coleccionables, en el formato en específico de draft. Algún día hablaremos de otros formatos y de cómo construir mazos para limitado, cómo construir mazos en general, cómo hacer mazos con X budget, cómo hacer diferentes formatos, muchas cosas. Y es que estaba pensándomelo, antes estaba haciendo un poco de listado sobre vídeos que quiero hacer y vamos, tengo vídeos por hacer hasta 2027. Y con todas las cosas que se vienen ahora, de hablar del Star Wars y demás que también ha salido, cuando salga Lorcana, este canal, amigos, no va a morir. Hay contenido para sacar a cholón. Espero que estéis disfrutando del contenido del canal. Poco más de un mesecito ya dándole caña y la verdad es que la aceptación ha sido muy guay, así que os lo agradezco muchísimo. Como siempre, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao.